Gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, definitivamente la noticia, el hecho de que se haya sustituido en el Ministerio de Hacienda, ahora en un 2 por 1 en el Ministerio de Hacienda y también la integración del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a esa estructura, es la noticia, esa sustitución de Jochi Vicente, o más bien de Magín Díaz a Jochi Vicente, es la noticia de la semana. Pero yo quisiera tratar esta realidad desde aspectos distintos que yo pienso que no se han valorado de esta decisión. Y yo le he puesto el nombre a mi comentario, entre Minotauros y Laberintos, el desafío fiscal dominicano. Y voy a explicar por qué le he puesto este nombre. Primero, el presidente ha designado a Magín Díaz. Para muchos es un técnico probado. Sin embargo, su llegada, su designación no ocurre en un vacío. No ocurre sobre la base, digamos, de un contexto tranquilo, estable, templado. Más bien ocurre en medio de una tormenta fiscal silente, que es lo que tiene actualmente la República Dominicana. Nuestro país enfrenta un trilema económico y lo planteo de la siguiente manera. El primero, la alta presión social por más inversión en cualquier aspecto de la vida cotidiana del dominicano. Lo puede llevar a la salud, lo puede llevar a la educación, lo puede llevar a la seguridad, a la construcción, por ejemplo, que es un sector que desde inicio de año está en números rojos en la República Dominicana y que anteriormente había servido como un motor económico porque genera un círculo virtuoso en términos económicos para la República Dominicana. La segunda es la necesidad de mantener estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal, que definitivamente nosotros no la hemos tenido. Voy a explicar más adelante por qué no la hemos tenido. Y en tercer lugar, un sistema tributario arcaico, inequitativo y cada vez más ineficaz. Cada vez más ineficaz. Definitivamente nosotros necesitamos algún tipo de reforma, algún tipo de variación en el modelo tributario y fiscal que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál es ese modelo que nosotros queremos lograr? Porque pese a nosotros tener una carga tributaria estable, que está entre los 14,5%, no es menos cierto que en comparación con el continente, nosotros somos de los países que tienen una menor carga tributaria en virtud de nuestros ingresos. Sigue siendo baja y la evasión y la elusión supera o alcanza los 220 mil millones de pesos anualmente. Es decir, que si nosotros trabajáramos, que cosa que no contemplaba esa reforma propuesta por el exministro de Hacienda, si nosotros trabajáramos en reducir en al menos un 30, 40%, en términos realísticos, sobre todo realísticos, la elusión y la evasión fiscal, no habría necesidad por lo menos de la reforma que se había planteado. De otra puede ser, pero de la que se había planteado no había necesidad. No había necesidad. Sin embargo, este problema no es solo técnico. Este problema también es político, es de prioridades. ¿Por qué? Porque nosotros nos encaminamos al año 2026 con un Congreso que, aunque es mayoritariamente PRMista, es un Congreso fraccionado. No hay cohesión y eso se muestra en la incapacidad que ha tenido el Congreso de aprobar leyes de manera urgente y tan necesarias para la República Dominicana. En lo único que ese Congreso se pudo poner de acuerdo de forma inmediata fue en la modificación constitucional. Luego de eso no ha tenido la capacidad de poder concertar piezas legislativas tan necesarias para nuestra cotidianidad. ¿Qué quiere decir eso? No hay ningún liderazgo en este país que se atreva a hablar con calidad de qué costo debe tener el Estado que queremos y además, ¿quién debe pagar esa cuenta? ¿Quién debe pagar esa cuenta? Aquí no hay ningún liderazgo dispuesto a hablar de esa realidad, por lo menos nadie de los que están en el Congreso, ni ninguno de los actores políticos que nosotros tenemos actualmente. ¿Por qué yo pongo esto? Bueno, porque Magín tendrá que enfrentar en el Ministerio de Hacienda la política de la cobardía. La política de la cobardía, que es la que practica este gobierno. ¿Y a qué yo me refiero con la política de la cobardía? Este es un gobierno temeroso de perder el poco capital político que ya tiene.
Este es un gobierno temeroso de, digamos, tocar intereses empresariales, porque es un gobierno, digamos, más cercano a lo neoliberal, porque usted se da cuenta cuando un gobierno no le interesa la colectividad y solamente tiene una patología individualista, cosa que tiene este gobierno, y luego porque ha sido un gobierno incapaz de encarar con madurez a la ciudadanía, que le exige mayores y mejores servicios con menos impuestos. Entonces, esa política de la cobardía, caracterizada en esos tres aspectos, quien tendrá que enfrentarlo va a ser Magín Díaz. Ahora bien, la va a tener que enfrentar con lo que yo le he llamado, y algunos también le han llamado en otras esferas políticas, la cláusula de Quirón. Y por eso el nombre de mi comentario, la cláusula de Quirón, que está inspirada en el centauro herido de la mitología griega. ¿Por qué? Porque el sistema fiscal y económico de la República Dominicana está completamente herido. Dirían los más coloquiales, herido de bala, ¿no? Entonces, ¿por qué yo planteo eso? Bueno, porque en España, por ejemplo, el Partido Popular celebró su congreso hace algunas semanas y en las propuestas que ellos plantean en caso de que asciendan al gobierno, en virtud de la crisis que hay actualmente con el presidente Pedro Sánchez, pero de que si ellos ascienden al gobierno eventualmente, ellos van a plantear incluir en el ordenamiento el llamado derecho al error. Pero ¿a qué ellos vinculan incluir el derecho al error? Bueno, al sistema tributario. ¿Y qué ellos plantean, señores? Cito, incluir el derecho al error para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente. Eso plantea, por ejemplo, el Partido Popular en España. ¿Pero de qué es que nosotros estamos hablando? Que una intención similar de esa cláusula de Quirón, lo que favorece la simplificación fiscal, supuestamente, pero evita sanciones en caso de errores, también de supuestos errores de buena fe. Pero a lo que nosotros podríamos estar enfrentándonos, ¿y por qué planteo esto? Bueno, porque si el sistema tributario está siendo deficiente, si la propia Dirección General de Impuestos Internos no está recaudando como debería, cosa que sí logró Magín cuando fue director de la DGI, tampoco se puede plantear que cuando se vaya donde los empresarios nosotros hablemos de una amnistía encubierta. Porque aquí la clase media está llamado a una zozobra con la DGI, que está tomando decisiones administrativas en las localidades, revalorizando las propiedades para poder aumentar el IPI. Y entonces, digamos, a los sectores que más producen y que más tienen la amnistía encubierta. Magín Díaz tiene que cuidarse de esa cláusula de Quirón, porque esa propia clase media que está viendo su calidad de vida mejorada cotidianamente, es también la misma clase media que le va a llamar la atención cuando no toma ese tipo de acciones también con los sectores que más se enriquecen en este país. Porque una pregunta que uno tendría que hacerse es, bueno, la clase media tiene que pagar su IPI y aunque han desmejorado el sistema de la transferencia, por ejemplo, de bienes, la misma clase media se pregunta, ¿y los que son dueños de propiedad inmobiliaria en casa de campo? ¿Pagan su IPI? Las 3,000 y pico de villas que existen ahí, ¿pagan su IPI? Usted tiene que preguntarse eso. Porque aquí hay un tema no solamente de mejorar o de eficientizar el sistema tributario y fiscal de la República Dominicana, sino también de ser justos. Porque para que este país pueda seguir avanzando, eso viene, no hay duda de que eso viene. Ahora, la flexibilidad no se puede convertir en impunidad como históricamente ha ocurrido. La flexibilidad, digamos, que se le otorga regularmente a los más grandes contribuyentes, que está muy bien. Está muy bien. Ahora, esa flexibilidad no puede traducirse en impunidad bajo ninguna circunstancia. ¿Y por qué digo eso? Bueno, también porque en esa cláusula de Quirón al Ministerio de Hacienda le va a tocar enfrentar las decisiones que toma el gobierno, los 4 jinetes del apocalipsis que tiene el PRM, las pensiones. Más de 30,000 millones de pesos en pensiones. Bueno, el presidente anunció que en el Día del Economista ha pensionado a 116 economistas.
La mayoría con 50,000 pesos de pensiones. Pero tú te preguntas, pero van acá 116 economistas que tributaron, 116 economistas que cumplieron sus cuotas, 116 economistas que son del sector público. ¿Quiénes son? Bueno, habrá que enfrentar eso. Habrá que enfrentar el incremento en la nómina, que diariamente en el año 2024 nosotros tuvimos aproximadamente 26 nuevos empleados públicos. Entonces, se requieren esa empleomanía. Bueno, por el tercer jinete del apocalipsis, que es el déficit eléctrico, que estaba en 500 millones de dólares cuando este gobierno llegó y ha ascendido a más de 2.000, prácticamente a 2.000 millones de dólares. Bueno, toda esa cláusula de Quirón, ese centauro herido de la mitología griega, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Y bueno, luego la deuda. Nosotros estamos pagando deuda con deuda, deuda con deuda. Eso desde el punto de vista técnico. Ahora, desde el análisis político, para ir finalizando, yo entiendo que hay tres características esenciales que hay que resaltar sobre este nombramiento. Primero, políticamente hablando, de forma objetiva. Primero, por lo visto, el Partido de la Liberación Dominicana no se equivocó con la selección o designación de sus funcionarios. Independientemente de lo que se pueda decir, no se equivocó. Segundo, la negativa presidencial de Luis Abinader de no referirse al pasado o de no mirar hacia atrás terminó siendo un recurso retórico vago y frágil, porque los hechos han contradicho sus palabras. Los hechos han contradicho sus palabras. Ahí está. Ahí está. Entonces, esa narrativa ha sido frágil para este gobierno. Y la tercera es que la lectura no puede ser que en el PRM no había personas capacitadas o economistas y técnicos con la suficiente capacidad como para asumir ese rol o esa posición. No, esa no es la lectura. La lectura es que la conducta del presidente ha sido que cada vez que no puede enfrentar un problema solo, quiere repartir responsabilidades. Y entonces, como así quiere repartir responsabilidades con el tema haitiano, también la quiere repartir con la reforma fiscal. Por eso necesita una persona que haya sido parte de diferentes gobiernos para que esa responsabilidad se vea compartida. Ahora, bajo ninguna circunstancia, el PLD puede caer en eso. No puede caer en eso el PLD, ni puede caer en eso ningún partido de la oposición, porque sería entonces, digamos, la intención consumada de una de las vistas que pudiera tener esta designación desde el punto de vista político. Que sea o no sea así, bien, ahora es una lectura que se le puede dar a esta designación. Finalmente, no sé si tenemos el video listo en producción, finalmente, este gobierno difícilmente pueda hacer algo trascendental con el poco tiempo que le queda y con la campaña política anticipada que han iniciado. ¿Y por qué eso ocurre? Porque se han visto arropados por sus palabras. Y eso definitivamente no se va a corresponder su promesa nunca con la realidad. Ayer en una conversación una persona me decía, mira Yuri, lo único que el PRM ha cumplido y va a cumplir es sacar al PLD del poder. Esa es su única promesa cumplida. Después no tendrán ninguna otra. ¿Y por qué eso ocurre? Quiero dejarlo con este video de Juanma Moreno, que es el presidente de la Junta de Andalucía en España, que es un político del Partido Popular de derechas, pero que independientemente de las diferencias ideológicas que uno pueda tener o no, es un practicante de la sensatez política. Y él habla de cómo los populismos, sobre todo que hay que hablarle a los jóvenes, de que los populismos no resuelven bajo ninguna circunstancia los problemas estructurales de este país. Adelante, producción. Tenemos que explicarle a los jóvenes que aquí no hay soluciones rápidas, que está muy bien decir lo que uno quiere escuchar, pero los únicos gobiernos que hacen progresar, que hacen avanzar, son aquellos gobiernos que son sensatos, que tienen hojas de ruta, que van marcando hito a hito hasta conseguir el objetivo final, que son soluciones razonadas y que son soluciones pegadas a la realidad. Los partidos realistas que viven con los pies en la tierra, que no prometen la luna porque no pueden llegar a la luna, son los que realmente os pueden construir un futuro para vosotros.
En el momento que tengamos más populismo, porque Sánchez es populismo, me da igual populismo que sea de izquierda o de derecha, en el momento que el populismo ocupa las estancias del poder, vuestro futuro es el primer damnificado. Los primeros que salen damnificados, dañados del populismo son los jóvenes. Por eso, si hay alguien, si hay un sector poblacional que tiene que combatir el populismo con determinación, con argumento, con firmeza y educación, sois los jóvenes. Y yo os pido que nos ayudéis a combatir con razones ese nuevo lenguaje, esa nueva moda, ese nuevo estilo que dicen mucho y hacen poco, y que si desgraciadamente llegan al poder, nos vamos a ver todos, como lo hemos visto en estos 7 años con el populismo de Sánchez, nos vamos a ver todos instalados en un problema.